Bien, pues ya con el Ángelus la tomamos como la oración inicial. Quisiera solamente hacer unas notas de lo que dije en la primera charla. La primera, les hice mención de que una aparición aprobada como es la Virgen de la Salet. Después hubo otro mensaje que ese no estuvo aprobado, en donde habla que Roma perderá la fe y todo eso, y que hay muchos manipuladores, algunos ignorantes, ¿verdad? Quizá no saben eso, que ese mensaje de que Roma perderá la fe y todo eso no fueron de los que la iglesia aprobó al inicio, sino vino después, y ese no está aprobado, ¿no? Entonces, pero la otra vez, en la JMJ, el Papa llevó la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, que es la patrona de Roma, que esa es la primera devoción a la Virgen María en Occidente. En Oriente, pues allá comenzó todo, pero en Occidente, la primera ahí en Roma fue Nuestra Señora de las Nieves o la patrona de Roma. Entonces, curiosamente, cuando esa devoción romana como tal habla de que la Virgen velará por Roma. Entonces, si de pronto después la Virgen dice que Roma perderá la fe, aquí hay una confusión. Ya cambió de punto de vista la Virgen, no tiene palabra. Es como los protestantes que dicen, ok, la Iglesia Católica ciertamente es la que viene de San Pedro y Jesucristo y todo, pero en un momento se corrompió. Entonces Jesús se equivocó al decir que ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer en la Iglesia. Si alguien dice que la Iglesia se corrompió, ahora lo chistoso es, la Iglesia Católica sí era verdadera al principio, pero se corrompió y tu pastorcito vino a arreglarla. Mira, qué interesante. O sea, a Jesús le salen mal las cosas y a tu pastor le salen bien. No tiene sentido. Igual la Virgen, ¿verdad? Entonces, les digo porque es una cosa que ahorita, sobre todo con el sínodo, muchos están sacando. La Virgen de la Salet dijo, la Virgen de la Salet, como decimos en México, mangos, ¿verdad? Fue una que después salió de la misma vidente, pero no fueron de los aprobados, ¿verdad? Ese mensaje. Y segundo, la Virgen se contradeciría, porque mucho antes que se apareciera en la Salet en Francia, se apareció en Roma, prometiendo que velaría hasta el fin de los tiempos por Roma, ¿no? Eso significa que puede haber personas o escándalos, sí, pero no acabará la fe. No acabará la fe. Y además, díganme en qué lado está la fe pura y perfecta. No. Comenzando por uno tiene miseria y el resto de su vida uno tendrá que purificar eso. Y la otra nota va para eso, de este último caso que les mencioné de la mujer esta del coro, que le exorcizaron y todo esto. Una vez había preparado yo, creo que había dado un retiro de jóvenes y todo eso. Y de la casa de retiro ya fuimos a la Santa Misa, a la parroquia de donde eran los jóvenes y todo eso, y ya no me acuerdo la verdad, por algo yo no estaba en gracia, había cometido yo algún pecado mortal, y traía mi cabeza, pero yo viéndoles dando el retiro, y estando en misa, me vino la tentación diabólica, porque es tentación diabólica, es decir, fíjate qué bonito se puso, comulga, porque vas a dar un mal testimonio. Les acabas de predicar un retiro y en la misa de clausura no vas a comulgar. Dios entiende, gracias a Dios no comulgué. Y se lo comenté a mi director espiritual y él me dijo, eso es del demonio. Dice, ¿por qué? Porque aunque hayas quedado en ridículo o te critiquen, mira, nos está predicando un retiro y es el primero que no comulga, dice, esa humillación bien aceptada va a dar frutos invisibles en esas personas. Les vas a hacer un bien. Y a ti te sirve, ¿eh? Entonces, nunca crean que comulgar en pecado, pues ¿para qué? Porque saben que esto es bien peligroso, porque a veces los papás son así con los con niños todavía son pequeñitos, pero jovencitos, etcétera, a veces sus muchachos se terminan metiendo en la fila de confesión, nada más para que usted no diga nada. Y si ellos no están en gracia, ¿qué onda? Entonces, sean muy respetuosos en esto. Y no nos metamos en camisa de 11 varas porque, ahora, evidentemente hay que evitar el escrúpulo.
¿verdad? Santa Teresita tiene una carta que le escribió a su hermana Celina, en donde ella prácticamente ya no comulgaba, pero por escrúpulo veía pecado en todo, como que ella estaba pecando en esto y pecando en lo otro y pecando en lo otro. Por eso hay que formarnos. Hay pecado mortal, venial, cómo se perdona el venial, como el mortal, cuáles son las condiciones para que haya pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento. O sea, formarnos para que tú puedas discernir, a ver, ¿estoy en pecado mortal? Si aclaras que sí estás en pecado mortal, no comulgues. Es mejor que no comulgues. Lo cual no significa que no vayas a misa. No, ve a misa, haz todo lo que puedas hacer, pero no comulgues, ¿verdad? No te metas en el escrúpulo, que pudiendo comulgar, tú creas que no puedes comulgar y estás en gracia, pero ya es escrúpulo. También los extremos siempre son malos, ¿eh? Tanto los laxos que dicen, no pasa nada, Dios es misericordioso. No, compadre, si no estás en gracia, no comulgues. Como el que no comulga porque cree que siempre está en pecado. Espérate, revísate, quizás tienes tu conciencia escrupulosa, ¿eh? Eso solamente como nota. A ver, vamos a la parte, pues como les dije, la Virgen se aparece como madre, no como madrastra. Y como madre, generalmente todas sus apariciones tienen pilares. Las revelaciones privadas es otra cosa también que se diferencia de la revelación pública. Que repetimos, revelación pública es ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia ahí. La tradición apostólica, que es lo que no cambia, lo que tenemos que creer. Una de las cosas que las diferencian es la revelación privada, por lo general, es para causas específicas, momentos específicos. La revelación pública es para siempre. Lo que dice el Evangelio aplica para el 2023, aplicó para 1947 y aplicará para el 3011 si llegamos. No cambia. Pero las revelaciones privadas no son eternas. Muchas veces, por eso tengan cuidado, porque algunos están agarrando apariciones del pasado que ya cumplieron su razón por la cual se apareció la Virgen, y la agarras y haces un refrito como para meter un nuevo mensaje. Todavía fuera como para entenderla mejor aquella aparición, que es lo que vamos a hacer ahorita con dos de ellas, bueno, pero para querer manipular a la gente, cuidado con eso, ¿no? Pero en general, las apariciones sean para una situación concreta, en tal país, todo eso, casi siempre no le fallan a estos pilares, ¿va? Que nos pueden ayudar y que nos muestran que la Virgen es madre, no madrastra. Primero, no hay aparición de la Virgen que no llame a la conversión. En este sentido le tendríamos que responder a nuestros hermanos protestantes que dicen, eso de que los católicos tienen, que se les aparece, es el diablo. ¿Desde cuándo el diablo te invita a que te confieses? A que vivas en gracia. ¿Desde cuándo? Puede hacer lo que hizo la mujer esta con San Pablo, hacer promoción un poquito y todo eso, pero tanto como motivarte a sacarlo él de tu vida, pues no se va a meter en eso el demonio, ¿verdad? O que me expliquen cómo es que las verdaderas apariciones que llaman a una verdadera conversión, puede entrar el diablo ahí. El término conversión en griego es metanoia, es un giro total hacia Cristo. Que esto me gustó mucho lo del Padre. Dice que hay sacerdotes que solamente hablan de cristocentrismo y sacan a la Virgen. Eso está mal, pero también está mal querer tener una devoción a la Virgen que no lleve a Cristo como centro. Volvemos, los extremos, aléjense de los extremos. Porque evidentemente la Virgen en sus apariciones continuamente, porque nos ama, nos quiere dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que tiene la Virgen? Su Hijo. Entonces, es el mensaje principal de toda aparición. Ya cuando si les empieza a decir que si se va a acabar el mundo, que 3 días de oscuridad, que si todo ese tipo de cosas, a mí me huele que estás más bien proyectándote y estás usando el nombre de la Virgen. Y no ves ni en el vidente ni en el que habla de apariciones una verdadera conversión. La Virgen ante todo quiere que nos convertamos. Pero que nos convirtamos, de hecho hay un término que se usa ahorita mucho, lastimosamente a veces está dentro de la iglesia. Ya muchos dicen, me estoy reinventando. La reinvención es buena, pero no es conversión.
¿En qué se diferencia? Yo veo algo que no está en orden en mi vida, me analizo y hago un plan de disciplina o de algo para ir dejando estos hábitos malos, vicios, etcétera, para ser mejor persona. ¿Qué tiene de malo eso? No, pues tiene mucho de bueno. Pero eso es reinventarse. Ahora, ¿qué es convertirse? Es hacer eso, pero en el orden que Dios quiere. Y para eso se necesita humildad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una persona que está batallando contra un vicio y ya hace esto y hace el otro y no sale y se está desesperando y dice, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido, está tirando la toalla. Es que, mijito, tú quieres salir de tu vicio reinventándote, no convirtiéndote. El tiempo de cuando salgas es de Dios, no tuyo. Tú no le truenas los dedos a Dios. Muchas veces Dios está viendo tu esfuerzo por salir ciertos pecados, pero no te da la palmadita ya para que salgas bien, porque, por ejemplo, muchas veces no hemos formado la humildad de nosotros y no hay nada más peligroso que salir de un vicio, de un pecado sin humildad. Es el típico que después empieza a criticar a todos los demás que todavía no salen de ese vicio. Cuidado, porque dice la Sagrada Escritura que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Dios te permitió salir de tu vicio y tú te vuelves cruel con los que todavía no salen, agárrate en el día del juicio cómo te va a ir. La otra vez estaba dándole una charla a un grupo de adictos. Les decía, aunque parezca escandalizante, díganle, Señor, prefiero estar batallando contra mis pecados y mis vicios toda la vida, pero en humildad, a no tener vicios y ser un soberbio y un arrogante. 1000 veces es mucho mejor. Parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, tremendo, no estaba mintiendo. Yo ayuno, yo todo eso, y no salió justificado de la presencia de Dios. Y el publicano, pecador, pero salió justificado. ¿Y qué era lo único que hacía? Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Tenemos inclusive santos. Hay un santo chino, San Marcos Ji Tianshan. Él era adicto al opio y nunca pudo salir, pero es santo. ¿Qué pasó? Bueno, eran también otros tiempos, no quiero juzgar o ser severo con su sacerdote, pero su sacerdote, si tuviera la información que hoy tenemos, porque el sacerdote dijo, oye, te vienes a confesar de lo mismo, yo no veo propósito de enmienda, si no hay propósito de enmienda no te puedo dar ya la absolución. Y lo dejó de confesar. Y el resto de su vida no pudo comulgar, no se atrevió, no se fue a los extremos San Marcos Ji Tianshan, este santo chino. O sea, no dijo, esta iglesia me excluye y luego se hacen los ofendidos, como muchas personas. Te casaste imprudentemente y todo eso, ahora, mientras estés así, no puedes comulgar, lo que tú quieras y gustes. Esta iglesia, ¿y que la iglesia te obligó a casarte? O sea, siempre echándole la culpa. Eso habla de que somos niños todavía. El adulto toma su responsabilidad. Ese es el signo de que alguien está madurando. Asumir tu responsabilidad. Un niño, ¿por qué no se le puede enjuiciar en la ley? Preso, porque no tiene capacidad de asumir su responsabilidad. El niño quebra un vaso y le va a echar culpa si quieres al perrito, pero no, generalmente o se va a esconder o alguna cosa. Ya cuando tu niño dice, yo fui, etcétera, está madurando tu chamaco. Entonces, asumamos nuestras consecuencias. ¿Cuál es el problema? A eso le agrada mucho a Dios. A Dios no le escandaliza. Dios quiere que no pequemos. Pero si pecamos, a Él no le escandaliza. Por algo nos dejó un sacramento como la reconciliación. Lo que a Él le escandaliza es que justifiquemos nuestro pecado, que nos volvamos cínicos, que a lo malo le digamos bueno. Y por eso la Virgen se aparece muchas veces en momentos claves a decirnos, están llamando a lo malo bueno. O a lo bueno malo. No hay problema en que estén cayendo en eso, pero aquí hay un problema más grave, que están cayendo porque ustedes creen que no es pecado esto. Ni mi hijo ni yo me escandalizamos, sabemos que son débiles, que se dan trastazos, te caíste, te levantas, ¿cuál es el pleito? Pero ya son 5000 veces te levantas, ¿cuál es el pleito? No, es que pues ya
Ya no, decía Santa Teresita en una oración de la humildad: Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad y en la noche veo que he cometido faltas de orgullo. Dice, y es entonces donde me desalienta, me desaliento. Dice, pero el desaliento he entendido que es otra forma de orgullo. El que quiere salir de sus vicios, de sus pecados y se desespera, orgulloso, soberbio. Nadie sale por sus propias fuerzas. Claro que Dios quiere que cooperemos y que hagamos algo, etcétera, pero es ante todo gracia de Dios. Y Dios posiblemente, miren, al pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida, ¿cuánto se llevaron? ¿Cuánto tiempo? 40 años. Búsquenle en Google cuánto se hace, porque ahorita ya le puedes poner en carro cuánto haces de un lugar a otro. Le pones a pie. De Egipto a la tierra prometida. No hacen 40 años. ¿Qué significa? Que Dios los estuvo toreando, dándole vueltecita, vénganse para acá y échale para acá, échale para acá. ¿Por qué? Muy probablemente porque no estaban preparados, y si les daba la tierra prometida sin estar preparados, la iban a echar a perder. Tú quieres salir de tus defectos, de tus pecados, etcétera, etcétera, pero sin humildad los vas a echar a perder, porque vas a ser alguien que no tiene pecados, pero que se va a creer la divina garza envuelta en huevo. Y eso va en contra de tu salvación. Entonces, la Virgen no pide una conversión al estilo de estos evangelizadores que te quieren ya pulcro, limpio, a ver que no tengas nada entre los dientes, a ver, todo así. Eso no es. El Papa, por eso no les gusta al Papa Francisco este tipo de evangelizadores, porque el Papa Francisco continuamente dice: Dios no quiere una iglesia aséptica, así como limpiecita hasta en el último rincón. ¿Por qué? Porque el problema no es el pecado. El problema no es el pecado, el problema es justificar el pecado. Les hablaba de la cuestión de la pornografía con respecto al esposo de la señora esta que estaba posesa. El objetivo no es que él deje de ver eso. El objetivo es de que vea con los ojos de Dios, porque hay personas que no podrán ver pornografía, pero tienen unos ojos de envidia, de falta de compasión, y ellos creen que van directito al cielo. Cero. Por mucho que no veas este mugrero, tú todavía no miras con los ojos de Dios. El objetivo no es dejar de pecar, el objetivo es amar como Cristo ama. Ahora, cuando quieres amar como Cristo ama, te das cuenta que tu pecado te estorba. Entonces das la pelea contra tu pecado, pero no porque el objetivo es check, ya no tengo este pecado. No, la meta no es estar dejando pecados, la meta es estar amando como Cristo. Es muy diferente luchar contra el pecado porque quieres amar como Cristo a luchar el pecado para sentirte bueno. Son dos cosas muy distintas. Y entonces cuando la Virgen habla de conversión, muchos creen que es eso, que la Virgen está esperando: a ver, denme sus calificaciones, a ver, vamos a revisar qué tan pecador eres. No, la Virgen quiere que salgas de esto, pero porque su objetivo principal es de que te asemejes a su Hijo, que ames como su Hijo, que hables como su Hijo, que mires como su Hijo, que trates a los demás como su Hijo. No que, listo, ya no peco en esto, ya no peco, no tengo este vicio, ya no tengo ese vicio. ¿De qué se trata eso? Entonces fíjate, te pueden hablar de que la Virgen se aparece para conversión, pero ¿qué entendemos con conversión? ¿Entendemos un purismo, un puritanismo? ¿O entendemos un proceso en donde inclusive tus propias faltas te van a ayudar para la humildad, porque te humillan, te dicen: ¿sabes qué? Tú estás acostumbrado a juzgar tan fácilmente, ahora que el Señor te está dejando tocar suelo, y que ni con todas tus fuerzas estás pudiendo salir de tal pecado, de tal vicio, ¿qué onda? ¿Vas a seguir tratando a los demás igual? ¿O te vuelves un poquito más humilde? Dice el pregón pascual, en la vigilia pascual, una frase que a mí me acuerdo desde niño me encantaba, aunque me sacudía. Decía: feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. O sea, el católico hasta se alegra hasta de la culpa, no porque nos tenemos que alegrar de la culpa y del pecado, sino porque si eso nos lleva a Jesús, bendita culpa. Porque me hizo ser más humilde. Porque me hizo verdaderamente convertirme de fondo, no simplemente de forma. Ya no peco, ya no. Entonces,
aclarando esto. Y el foco está en eso, en Jesús, no está en el pecado. Y ese es el problema. A mí me da tanta rabia que a veces las apariciones aprobadas por la iglesia de la Virgen las reduzcan a que la Virgen está así como un tipo de policía viendo el pecado y que por eso se les va a venir el castigo y todo eso. No, la Virgen quiere que quitemos esto, pero no como un fin en sí mismo. El fin es su Hijo. Decía un santo, San Charles de Foucault, dice, la Virgen puede estar hablando lo que quiera, puede estar haciendo lo que quiera, puede estar mirando lo que quiera, pero todo su ser está dirigido a Dios. Todo. Ahora y desde acá en la tierra, cuando la Virgen estaba preparando la comida, su corazón estaba en Jesús. Y cuando lavaba los trastes y los eso, pensando en Jesús. Todo lo hacía por Jesús. Todo, ella era Jesús, Jesús, Jesús. No, con el miedo de que no se vaya a pasar la sal en la comida y le vaya a andar dando diarrea al Salvador del mundo. No, o sea, ¿qué es esa forma de estar viviendo y con el miedo a que si caigo, que si no caigo? Repito, no estoy diciendo que caer o pecar esté bien, no lo estoy justificando, pero es muy diferente tratar la vida en positivo, hacia Jesús, en la esperanza, que ahí me levanto, ¿cuál es la bronca? Pero esta idea de las revelaciones privadas como una piedrota que está aquí la Virgen diciendo y se van a condenar y es tan terrible el mundo y la iglesia y todo eso, discúlpenme, eso es de una madrastra, no de una madre. La Virgen puede decir cosas inclusive fuertes. A los niñitos de Fátima les enseñó el infierno, tú me dirás. Pero cuando tú ves lo que decían y hablaban los pastorcitos de Fátima, tú veías el otro lado de consolación que tiene la Virgen. Dos cositas rápido de dos apariciones para que vean. En Guadalupe, la Virgen le dice a Juan Diego, sábelo que esté así tu corazón, hijo mío, el más pequeño, en verdad soy yo la en todo siempre doncella Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero, dador de la vida, Ipal Menowani, inventor de la gente, Teyocoyani, dueño del cerca y del junto, Tloquenahuaque, dueño de los cielos, Ilicaagua, dueño de la superficie terrestre, Tlaticipaque, mucho quiero yo, así lo deseo, que aquí me levanten mi casita divina, donde mostraré, haré patente, entregaré a las gentes todo mi amor persona. En esto no les voy a explicar mucho, les recomiendo las conferencias, que para mí es del mayor experto en la Virgen de Guadalupe, Monseñor Eduardo Chávez. Él tiene todo un instituto. Entonces, fíjense, una aparición de 1500, claro que la podemos seguir meditando y reinterpretando, pero para bien, no para manipular a la gente. Y, por ejemplo, de las cosas que yo, por ejemplo, he caído. Muchos años atrás, yo también tenía el cuentito de que la Virgen vino a México y nos libró de esos sacrificios humanos diabólicos. Los indígenas servían al demonio porque sacrificaban y todo eso. Mentira. Mentira. Eso es no entender la cultura indígena. No estoy diciendo que esté bien. Aquí la cuestión es, ¿los indígenas podrían saber que eso está mal antes de que se les predicara el Evangelio? No. Más aún, era un acto de bondad de los indígenas. Las mismas madres entregaban a sus niñitos, por ejemplo, para ser sacrificados, pobrecitos, para que llorara más, porque iban a pedir la lluvia a Tlaloc. Entonces, entre más llorara el niño, podría venir más la lluvia. Le sacaban las uñas al bebé, le pegaban con ¿cómo se llama? Le enterraban espinas de maguey, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿pero cómo una madre puede dar esto? Las madres decían, si tengo que sacrificar a mi hijo para el bien de todo mi pueblo, estoy dispuesta. Era un acto de generosidad, de diabólico cero. Y gracias a esto pudieron entender a la Virgen, porque la Virgen les dijo, en pocas palabras, les entiendo este gran corazón que ustedes tienen, que pues, son capaces de ofrecer a sus propios hijos, pero ya no es necesario. Yo he ofrecido al mío. Ya no los tienen que hacer. Ya no tienen que morir sus niños.
ya no tienen que morir. Ya mi hijo se ha ofrecido por ustedes. Y por esta gran capacidad de sacrificio que tenían los indígenas, cuando se convirtieron, están los escritos de los misioneros, decían, ayunan hasta más que nosotros. Tienen una capacidad de sacrificio y de penitencia tremenda. Pero por eso, porque si eran capaces de sacar corazones, ahora convertidos al Evangelio, eran capaces de hacer lo que sea, pero ya a nivel espiritual, etc. Había una fiesta que se llamaba Panquetzalistli. Era una fiesta que era como un tipo de cuaresma. De hecho, los misioneros decían, ellos tienen como una especie de cuaresmas, ¿verdad? Creo que eran 50 días, no 40. Pero entre ellos, sus ayunos no eran como los de nosotros. Que no, sí, no comí carne, pero unos camaronzotes y todo qué penitencia, no, hombre, qué bárbaro. No, ellos a pura sal y tortilla se pasaban todo. Dice Monseñor Eduardo de Chávez, dice, para mis queridos compañeros sacerdotes, ¿saben cómo pasaban Panquetzalistli, ese tipo cuaresma indígena? Los indígenas se pasaban una cuerda en los testículos y se ponían una espina de maguey. Dice, rueguen a Dios que el Papa no pida eso, O sea, porque... Entonces, alguien puede decir, están locos, eso es diabólico. Atrás de ahí había un espíritu de sacrificio, de donarse, porque no lo hacían por mera superstición, sino por bien del pueblo, como ellos concebían, su cosmovisión se llama. Había mucha virtud. Por eso cuando se convirtieron, la fe cristiana enraizó tan fuerte que los mismos españoles dicen, nos ponen ejemplo los propios indígenas. Hay un escritor que decía, los españoles, hubo buenos y malos españoles, pero por ignorancia, por ejemplo, quemaron toda la biblioteca de los aztecas, la quemaron toda. Todos los códices que tenían, es una sabiduría que se perdió. Y dice, por ignorancia, los servidores de Dios quemaron la biblioteca, los códices de los indígenas. Pero luego el Dios de esos servidores les regresó esos códices a sus hijos indígenas en la ropa de su madre. Porque la Virgen de Guadalupe es todo un códice. Entonces es muy fácil empezar a decir, esta visión de Virgen de Guadalupe vino contra los diabólicos indígenas. Espérate. Eran más diabólicos muchos de los españoles, que ya sabiendo del Evangelio y todo, hicieron varias cosas terribles. Tan terribles que los mismos indígenas decían, si estos van supuestamente a un cielo y la otra opción es al infierno, mándenos allá, no queremos estar con ellos en el cielo. Es una cosa que posiblemente gente que nos conozca podría pensar. Usted es muy de iglesia, pero para que, como te conocemos, mijito, y tú dices que vas al cielo, pues mándame mejor para el infierno, porque si en el cielo todavía te voy a tener que ver. Pero dice la Virgen, esto lo narra muy bien el Monseñor Chávez, dice, cuando dice, Ipame uani te yokoyani, tloquen aguaque, etc., son títulos de el concepto de Dios que tenían los indígenas de toltecas. Ellos ya concebían a un solo Dios. La mayoría eran politeístas de varios dioses, pero los toltecas ya tenían un concepto de un Dios que no es el Dios cristiano, ciertamente, pero ya tenían un poco de concepto. Y un rey, Netzahualcoyotl, él tiene un poema en donde triste le dice, Ipame owani te yokoyani tloquen aguaque, etcétera. Dice, me has creado y nomás a la tristeza, mi vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. Deprimido, porque ellos creían que ya se iba a acabar el mundo. Entonces, de pronto se le aparece la Virgen y le dice estas palabras, le dice, yo soy la madre del verdadero, no del que tú crees, del verdadero Teyocoyani, Tloquenahuaque, etcétera, etcétera. Y no
te agarré como un gabazo y te aventé. No, mira, he venido a quedarme contigo, a vivir contigo. Y les llenó de esperanza a los indígenas eso. Le dice la Virgen, mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que aquí me levanten mi casita divina, donde yo seré el centro. No, donde mostraré y haré presente, entregaré a las gentes todo mi amor persona. ¿Qué es el amor persona? Es decir, la Virgen va a dar su amor hecho persona. ¿Quién es ese? Jesús. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe van a poder ver una florecita de 4 pétalos exactamente abajito de su vientre. Eso los indígenas detectaban que verdaderamente ahí estaba el creador del mundo, de todas las coordenadas, ¿verdad? Ellos lo entendieron perfectamente. El centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe no es la Virgen de Guadalupe, es Jesús. La Virgen de Guadalupe tiene ese cinturón porque está encinta, está embarazada. El centro exactamente, cuando mides todo, el centro es Jesús. Y además, especialmente la advocación de la Virgen de Guadalupe es tan hermosa porque se rebaja al mismo lenguaje de los indígenas, o se pone al nivel, la ternura con la que habla. Yo he tenido, no sé, quizás ustedes han tenido amigos o compañeros, etcétera, americanos. A ellos les cuesta mucho que nosotros le digamos Diosito, porque ellos creen que como que estamos menospreciándolo, ¿ah? Cuando los diminutivos, que los tenemos toda Latinoamérica, significa cariño, amor. Mi párroco es europeo y él me dice, a mí me costaba mucho que, por ejemplo, en Colombia, padrecito, y hay algunos que padrecititito, ¿no? De hecho, ahorita vamos a comer con tortillitas y pollito, ¿no? O sea, es la manera. Fíjense, la Virgen no vino a imponerse y a llevar el Evangelio como siempre se había vivido en Europa. Se acopló a las circunstancias. No es una madrastra que impone, es una madre que es capaz de meterse ahí. Y nos educa cómo tenemos que evangelizar en ese sentido. Lourdes. En el caso de Lourdes, le digo que yo la he redescubierto y para mí es un manantial. Hay tantas cosas con esto, porque es interesantísimo. Pero nomás por reducirles algo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la gruta de Lourdes, en donde se apareció la Virgen? ¿Nadie? La gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes se llamaba la Gruta de los Cerdos. Era un lugar espantoso, sucio, en donde sabrá Dios qué hacían mucha gente, borrachos, etcétera, se iban allí. Ahí se quiso aparecer. Ahí es un mensaje clarísimo. Si se viene a quedar con nosotros, tú dices, pues le voy a preparar dentro de mí la recámara mejorcita. No, ella no tiene problema porque quiere meterse en donde está toda la podredumbre para irla limpiando y consagrando. Saben que la Virgen de Lourdes, de ahí brotó un manantial. Muchos se han sanado con esa agua, etcétera, todo eso. ¿De dónde brotó? De la Gruta de los Cerdos. A la propia Bernadette la juzgaron de loca. ¿Por qué? Porque la Virgen le decía que tomara agua, pero pues todavía no estaba eso. Entonces ella quedaba llena de fango y dice, esta muchacha está loca. Y la juzgaron. Pero así la Virgen quiere hacer. Les digo, en Lourdes casi ella no habló. Se aparecía, rezaba con Bernadette, estaba nada más presencialmente con ella. Para todos aquellos que reducen la oración a estar hable y diciendo, no. El Papa Francisco por eso dice, se nos está olvidando la oración de adoración. Nos cuesta terriblemente guardar silencio. Nada con la oración de alabanza, es perfecto y todo eso. Pero si la oración de alabanza es el pretexto para que no te calles, dudo que tu oración de alabanza sea agradable a Dios. Una vez fue bueno, no voy a decir chance por prudencia, pero bueno, en un estado muy lejos, etcétera, estaba con el Santísimo, yo iba a tocar algunos cantos, pero precisamente yo
siempre que puedo dirigir una hora santa, pues aprovecho y les aviso de antemano. Voy a hacer unos cantos, cantamos cuando venga todo eso, pero va a haber más tiempo de silencio. Era un grupo ciertamente carismático y de pronto una señora empieza nuevamente que orar y de lengua. Y yo, por favor, les he pedido silencio, etc. Y no se quería, terca la doña. O sea, nos ponemos nerviosos con el silencio. Y Lourdes es la imagen de decir, yo puedo hacer la obra si te callas. Y puedo sacar un manantial de tu suciedad si me dejas. Es tremendo el mensaje de Lourdes en ese sentido. Porque es madre. ¿Qué madre no se ha ensuciado, discúlpenme la palabra, de caca cuando cambia un pañal? Me acuerdo a un primito, yo era niño, preadolescente, me dijo mi tía, mira, te voy a enseñar cómo se cambia un pañal. Yo era un adolescente, básicamente. Pues mal la lección primera, porque la primera, el chorrote, La Virgen saca un manantial del fango, es madre, no madrastra. La Virgen de Lourdes no vino a decir cochinotes, puercos, etc. No, sé que están así, pero para mí son mis hijos. Y de ahí, de su cochinada, si se dejan, yo haré brotar agua limpia. La Virgen evidentemente, termino con esto, también en todas sus apariciones tiene el elemento, ya hablé de la conversión, pero también tiene el elemento de la penitencia y habla ciertamente de castigos. Pero no se entienda los castigos nuevamente como nosotros. Creemos que Dios y la Virgen son como nosotros, ¿verdad? Que básicamente nuestros castigos son un tipo de venganza. Es más, se los explico rapidito para que quede claro. El castigo, yo lo podría poner, de Dios lo podría poner así. Cuando nosotros pecamos, Dios no puede evitar que pequemos. ¿Por qué? Porque nos ha respetado nuestra libertad. Está la tentación, tener tentaciones no es pecar, aceptar la tentación es ya caer en el pecado. Tú podrías decir, ¿por qué Dios no mete la mano cuando está la tentación y ya no pecamos? Porque respeta tu libertad. Dios no quiere tener robots. Entonces, no puede evitar que pequemos, pero cuando pecamos, vamos en caída y ahí sí generalmente mete la mano para que no suframos todas las consecuencias de nuestros pecados. Eso sí lo hace. ¿Por qué? Porque no estoy exagerando, hermanos. Si Dios no estuviera metiendo la mano para que no suframos todas las consecuencias de nuestros pecados, la inmensa mayoría de nosotros tendría que estar literalmente muerto. Muchos pecados y errores que tú y yo hemos cometido nos tendrían que haber llevado literalmente a la muerte y al no estar en gracia, al infierno. Entonces Dios no puede evitar que peques, pero continuamente mete la mano para que no sufras todas esas consecuencias. Ahora, cuando eres un malagradecido y ni siquiera te vuelves cínico, entonces, por misericordia, Dios castiga quitando la mano. Ok, mijito, déjese pues en la cabeza. Y a ver si los castigos de Dios son medicinales, no son venganza. Y cuando te presentan a la Virgen diciendo, es que la Virgen advirtió, entonces como no se le consagró tal al mundo, al Inmaculado Corazón, pues ahorita sí se nos viene y se creen como que la Virgen, ya ven, les dije, así somos nosotros. Que si no nos hacen caso, después lo aventamos en la cara. No, si no hacemos caso a la Virgen se entristece y ve la manera de que otra manera me hagan caso. Y no emplea el tiempo en, miren, por eso les dije, te dije que no, y con la chancla, te dije que no hicieran esto. No, va a moverse y removerse para poder abrirnos los ojos. Ahora, no va a impedir la justicia de su hijo, en el sentido de que su hijo le puede decir, mamá, estoy metiendo la mano para que este cabezón no se dé hasta abajo, pero ni lo está agradeciendo,
y sigue de cínico con este pecado, etcétera, vámosle retirando por misericordia, a ver si dándose el trancazo acepta. Pero no es una venganza. La Virgen, cuando habla de las consecuencias negativas en las apariciones, no está hablando como quien quiere hacer un guión de película de terror, porque algunos que hablan de apariciones las presentan así. No es ese el mensaje de la Virgen. Al contrario, habla continuamente de que hay almas que les toca pagar los platos rotos sin tener que pagarlos. Son lo que se llaman almas víctimas, ¿verdad? Los castigos de Dios, anunciados de la Virgen, etcétera, son reparadores, sanadores, medicinales, no son venganza. No, Dios no puede desear el mal a ninguna persona, ni la Virgen puede desear un mal. Permite las consecuencias de estas para que se vaya purificando nuestra soberbia, nuestra arrogancia. También las apariciones tienen que ver mucho con el apostolado, que eso a veces no se menciona. Por ejemplo, San Juan Diego luchó por una causa de la Virgen que él no vio terminada. San Juan Diego no vio terminada la basílica. Y esto ya nos dice mucho. Que mucho que lo que nos puede pedir la Virgen no lo vamos a ver nuestros ojos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que se mete solamente en las cuestiones de la iglesia si ve el fruto de su trabajo, etcétera. Ahí empezamos mal. La Virgen también, cuando se ha aparecido, fíjate cómo terminan muchos de los videntes. No alcanzan a disfrutar de lo que terminaron hablando ellos o predicando. Aquí en la tierra, desde el cielo, evidentemente están gozando de que hicieron un bien aquí en la tierra. Y evidentemente la Virgen nos avisa de lo que siempre decía el Papa León XIII. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Las que sabemos: una, santa, católica y apostólica. Y dice, agreguemos una más: perseguida. Y muchas de las apariciones nos habla la Virgen de eso. Nos recuerda que seremos perseguidos, pero no para darnos de víctimas, sino precisamente para recordarnos esa advocación que le gustaba tanto a San Juan Bosco, que ella es María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Y es con esta, una oración a María Auxiliadora de los cristianos, que quiero terminar esta charla. Fíjense qué importante esta oración, porque nos muestra realmente lo que la Virgen busca cuando se aparece, que es ser madre. Madre que lleva la virtud, pero que no lleva la virtud con amenazas de una madrastra, ¿va? Que una cosa es avisar del mal que puede haber y otra cosa es amenazar, ¿no? Dice así: enséñame, oh María Auxiliadora, a ser dulce y bueno en todos los acontecimientos de mi vida, en los desengaños, en el descuido de otros, en la falta de sinceridad de aquellos en quienes creí, en la deslealtad de aquellos en quienes confié. Ayúdame a olvidarme de mí mismo para pensar en la felicidad de otros, a ocultar mis pequeños sufrimientos de tal modo que sea yo el único que los padezca. Enséñame a sacar provecho de ellos, a usarlos de tal modo que me suavicen, no me endurezcan ni me amarguen, que me hagan paciente y no irritable, que me hagan amplio en mi clemencia y no estrecho y despótico, que nadie sea menos bueno, menos sincero, menos amable, menos noble, menos santo por haber sido mi compañero de viaje en el camino hacia la vida eterna. Amén. Aquí en esta oración dice un elemento que es básicamente lo que termina siendo la Virgen como madre. Dice, enséñame a sacar provecho de ellos, habla de los padecimientos, todo esto, a usarlos de tal manera que me suavicen y no me endurezcan ni me amarguen.
Es esto que yo también lo pongo en la cuestión de nosotros cuando hacemos oración de intercesión. La oración de intercesión no es una manipulación de que sí o sí vamos a orar por esta persona y que está en pecado, mi hijo, que todo eso, y con eso se va a solventar. No. La Virgen cuando se aparece tampoco impone, porque si su hijo respeta nuestra libertad, ella en automático respeta nuestra libertad. Yo pongo el ejemplo, haz de cuenta que yo entro en pecado, estoy necio, etcétera, y agarro un cuchillo y me han avisado que me puedo dañar, que todo, me viene valiendo, soy orgulloso, etcétera, y nada que me haga una rajadota. Y empiezo a sangrar. El pecado tarde que temprano tiene sus consecuencias, decía San Juan de Ávila. Oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? El pecado se presenta bien bonito, pero en lo que termina. Entonces, empieza a sangrar. El problema es que después se empieza a infectar. Y si yo no me dejo purificar, limpiar y suturar, ¿qué sigue con una herida así? Se empieza a hacer como, no sé si las han visto, como en los bordes se empiezan a hacer duros, rocosas, ¿no? Por la infección, por tantas cosas, se empiezan a hacer así. Además que por dentro empieza a salir pus y todo esto. La Virgen viene y nos dice, no, el cuchillo no, etcétera. Tus manos son más bien para amar, para acariciar, para levantar, etcétera. No es para esto, etcétera. Nos valió, nos abrimos, que la Virgen que le echa sal y limón a esto, porque algunos la presentan así. No la va a poder cerrar si no queremos. Pero, como dice aquí, a usarlo de tal modo que me suavicen y no me endurezcan ni me amarguen. La Virgen consigue gracias para que los bordes no se endurezcan. Para que cuando te caiga el 20, como decimos en México, para que entres en razón y veas la mano, tengas esperanza de decir, todavía se puede hacer algo. Porque imagínate que si tú no te dejas curar y ya se te vuelve duro, y ya cuando quieres decir, ¿sabes qué? Sí me voy a dejar curar. Oiga, pero está así de duro, pierdes la esperanza y dices, ¿ya para qué? Too late. Y la Virgen continuamente está suavizando los bordes de nuestros pecados, de nuestras heridas, que no quiere. Pero, ¿para qué? Para que cuando nos caiga el 20 y despertemos, diga, no está del todo perdido. Ya. E ir con su hijo, ahora sí, que me purifique, que me sature, me suture y empiece el proceso de sanación. No puede cerrarla, porque ni el mismo Dios puede cerrarla mientras no queramos. Pero es una madre que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues déjeme le echo agüita al ladito, un aceitito al ladito, etcétera. No se quiere dejársela limpiar ni nada por el estilo, pero voy a ponerle algo que a lo menos no le endurezcan los bordes de sus heridas, de las consecuencias de sus errores, de sus pecados. Es madre, no madrastra. Capaz de que otro... bueno, eso me lo dijeron a alguien. Sí, se me hizo muy duro, pero creo que no fue la señora, creo que fue el señor el que se le ocurrió esto. No creo que por maldad, pero ya saben que nosotros los hombres muchas veces nos falta mucho sensibilidad para cuidar un bebé o un niño. Entonces el niño tenía la manía de siempre estarse chupando el dedo. Ya prácticamente casi está descalaperado lo tenía. Siempre. Y el papá pues le puso chile, ¿no? O sea, le puso ahí del más picoso, se sabrán, ¿no? A veces creemos que la Virgen es así, ¿va? Para que aprenda, déjeme les echo chilito y sal y limón a la herida. Esa es una madrastra, no la Virgen. No compren una visión de la Virgen equivocada. Bueno, termino con esto.